En un nuevo esfuerzo por lograr un cese del fuego en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició en Arabia Saudita su sexta gira por Medio Oriente desde que estalló la guerra en el enclave. Esto mientras nuevos bombardeos israelíes dejan al menos 104 palestinos muertos en las últimas 24 horas. 222.000 niños podrían morir de desnutrición en las próximas semanas en Sudán, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Se trata de una de las peores crisis humanitarias del planeta. En tanto, Estados Unidos prometió alrededor de $47 millones de asistencia humanitaria. Y detienen en Venezuela a dos cercanos asesores de la líder de oposición, María Corina Machado. La Fiscalía los acusa de presuntamente estar vinculados con planes calificados de desestabilizadores, con el objetivo, según las autoridades, de forzar la habilitación de Machado como candidata para las elecciones del 28 de julio. Bienvenidos nuevamente a las noticias de France 24. Es un gusto estar con ustedes y actualizarlos. Vamos a abrir este noticiero con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Medio Oriente. Se trata del sexto viaje del jefe de la diplomacia estadounidense con el objetivo de alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. Blinken, quien ya se encuentra en Arabia Saudita, llegará el jueves a Egipto para participar en una nueva ronda de discusiones, para luego emprender vuelo a Israel en una visita que no estaba incluida en el programa inicial del viaje. En tanto, continúan los ataques sobre Gaza, en donde la cifra de muertos asciende a 31.923 en medio de las celebraciones del Ramadán y las graves dificultades para encontrar alimentos. Ramadán bajo las bombas. 10 días después del inicio del mes sagrado de los musulmanes, los gazatíes enfrentan una dramática escasez de comida. En Jabalia, en el norte del enclave, los habitantes no tienen otra opción que acudir a los comedores comunitarios para romper el ayuno. Con el asedio, las malas condiciones de vida, la catástrofe que estamos viviendo y los bombardeos de nuestros hogares, nuestros niños, mujeres y ancianos se reúnen en este mes de Ramadán sin poder encontrar algo que comer. El bloqueo y los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza dificultan la entrada por tierra de ayuda humanitaria. 1,1 millones de gazatíes, la mitad de la población del enclave, enfrentan un riesgo catastrófico de hambruna, advirtió la ONU. En Rafah, los civiles se acuerdan con nostalgia de las celebraciones del año pasado. Recibimos el último Ramadán con adornos y cosas bonitas, consumo de algarroba y un plato de huevos. Este Ramadán está privado de todas estas cosas que he mencionado. La escasez de suministros alimentarios tiene otro efecto, el aumento de los precios, y muchos gazatíes no pueden comprar alimentos básicos. La organización caritativa proporciona ahora la comida principal a la mayoría de los desplazados del sur de la Franja de Gaza, porque no todos pueden permitirse cubrir las necesidades básicas, sobre todo porque los precios de los alimentos han subido y no todos pueden permitírselos. Mientras arrecian los combates, la situación humanitaria empeora día a día. La ONU afirmó que Israel podría estar usando el hombre como un arma de guerra, acusación rechazada por Israel. En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a la guerra entre Israel y Hamás. Desde Bruselas, el líder de la ONU instó este miércoles a Israel a garantizar que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza y pidió apoyo internacional a los esfuerzos de la ONU en el enclave. Veamos. Nada justifica el abominable acto de Hamás del 7 de octubre y nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Hoy en día, más de la mitad de la población se enfrenta a un hambre catastrófica, según la clasificación científica publicada recientemente. Por eso debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hago un llamado a las autoridades israelíes para que garanticen el acceso completo y sin restricciones de la ayuda humanitaria en toda Gaza y para que la comunidad internacional apoye plenamente nuestros esfuerzos humanitarios. Bien, lo anunciamos en titulares. 222.000 niños podrían morir de desnutrición en Sudán en las próximas semanas. La alarmante cifra, que proviene de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, advierte además que podría tratarse de una de las peores crisis de hambre del mundo. El conflicto armado, que inició el 15 de abril de 2023, entre el ejército y las llamadas fuerzas de apoyo rápido, han dejado entre 10.000 y 15.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Sudán está en camino de convertirse en la posible peor crisis de hambre del mundo.
Nuestros socios humanitarios estiman que en las próximas semanas y meses alrededor de 222.000 niños podrían morir de desnutrición. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 70% de los establecimientos de salud no están funcionales. Cambiamos de tema y vamos a Irlanda, donde anunció su dimisión el primer ministro Leo Varadkar. Él, también líder del partido Fine Gael, asegura que ya no es la mejor persona para el puesto y aseguró que su renuncia al partido es inmediata. La dimisión llega 2 semanas después de la derrota en referéndum de 2 propuestas del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad. Varadkar llamó a su partido a nombrar pronto sucesor. Veamos. Cuando me convertí en líder del partido y primer ministro en junio de 2017, sabía que una parte del liderazgo es saber cuándo ha llegado el momento de ceder el mando a otra persona y luego tener el coraje para hacerlo. Ese momento es ahora, así que voy a dimitir como presidente y líder del Fine Gael a partir de hoy. Dimitiré como primer ministro tan pronto como mi sucesor pueda asumir ese cargo. Le he pedido al secretario general de nuestro partido y al Consejo Ejecutivo que disponga que el nuevo líder sea elegido antes de las Ardfetes, conferencia del partido, del sábado 16 de abril, lo que permitirá elegir un nuevo primer ministro cuando se reanude el juicio después de las vacaciones de Semana Santa. Vamos ahora a Venezuela, donde la justicia detuvo a 2 cercanos asesores de la líder de oposición, María Corina Machado. La fiscalía los acusa de presuntamente estar ligados a acciones de desestabilizadores para presionar su habilitación como candidata presidencial de cara a los comicios del 28 de julio. En total ya son 7 los colaboradores de Machado que han sido arrestados por las autoridades venezolanas y el Ministerio Público ha emitido otras 7 órdenes de capturas. El Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión, de las cuales ya 2 se han hecho efectivas. Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda. Continuamos en Estados Unidos, donde un fallo judicial suspendió nuevamente la entrada en vigor de una ley anti-inmigrantes en Texas. La polémica ley facultaría a la policía para arrestar a inmigrantes sobre quienes pese la sospecha de haber cruzado de forma irregular la frontera sur con México. A raíz del anuncio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó duramente la ley e insistió en que México no aceptará deportados desde Texas. Para analizar este tema, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, previamente conversamos con Ángel Leal, abogado de inmigración, quien nos explicó qué recursos legales tendrían los inmigrantes detenidos, además, si la ley es constitucional o no. Bueno, creo que lo primero que tendrían que hacer es invocar silencio. Tratándose de un delito penal, tienen el derecho no solamente de invocar silencio, de buscar representación legal y representado a la Corte. Todavía no sabemos de qué manera esta ley estatal puede afectar el estatus migratorio de acuerdo a los parámetros del gobierno federal. Desde mi punto de vista es una ley totalmente inconstitucional. Es inconstitucional porque el tema de la inmigración le corresponde al gobierno federal constitucionalmente, básicamente en el artículo 1, sección 8, todo lo que tenga que ver con la naturalización, que es el último beneficio migratorio, el máximo beneficio migratorio, le corresponde al Congreso, también bajo la cláusula de supremacía, donde la Constitución y cualquier ley federal toma precedencia sobre leyes estatales, y hay un conflicto aquí, porque bajo nuestras leyes federales, aunque alguien entre indocumentado al país, tiene derecho, por ejemplo, de pedir asilo. Bajo esta ley de Texas, en teoría, la persona sería deportada por el estado de Texas sin tener la oportunidad de pedir asilo. Así que hay un claro conflicto y la ley federal toma precedencia y por lo tanto debe de ser considerada una ley inconstitucional.
Bueno, y seguimos en Estados Unidos porque la Reserva Federal votó este miércoles a favor de mantener las tasas de interés. De esta manera, la tasa se mantiene entre 5,25% y 5,50%, lo que permitiría a las autoridades evaluar cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgo, según un comunicado del Banco Central. Y pasamos a Afganistán, donde este miércoles ha comenzado el año académico con una gran ausencia, la de las niñas, que tienen prohibido el acceso a la enseñanza por el gobierno talibán, algo que atenta contra los derechos humanos de las mujeres afganas. Alba Santana tiene más detalles. En Afganistán, las escuelas han abierto sus puertas para arrancar con el año académico, pero no todos pueden regresar a las aulas. Las niñas no podrán hacerlo por tercer año consecutivo. Hoy cuando vine a la escuela quería que nuestras hermanas también vinieran porque son la otra mitad de nuestra sociedad, pero hoy cuando vinimos a la escuela nuestras hermanas se quedaron en casa. En marzo de 2022, tras regresar al poder en el 2021, los talibanes prohibieron a las niñas ir al colegio, simplemente por su condición de género y la interpretación talibán del Islam, que priva a las niñas del acceso a la enseñanza. Estoy muy triste y me siento muy mal porque no puedo estudiar, no solo yo, sino que hay miles de niñas que desean estudiar. Bajo el gobierno de los talibanes se ha vetado a las mujeres de muchos espacios de la vida pública, como ferias o parques, y también de las universidades. Para ellas, convertirse en profesionales no es una posibilidad. Yo quería ser médico forense y estudiar medicina como mi padre, pero no puedo. El gobierno no nos da ni a mí ni a otras niñas el derecho a hacerlo. Quería servir a la sociedad. Una postura condenada por la comunidad internacional, ya que respetar los derechos humanos de las mujeres es una de las condiciones para el reconocimiento del gobierno talibán, que aún no ha sido reconocido por ningún país. Este miércoles comienzan las festividades del Año Nuevo Persa. Las celebraciones, que se extenderán hasta el 2 de abril, suelen ser las 2 semanas favoritas de los iraníes, que aprovechan para viajar y visitar a sus familias. Además, se trata de la época en la que se reactiva la economía tremendamente afectada por las sanciones, la inflación y la devaluación de la moneda local. En esta ocasión, el Año Nuevo Persa coincide además con el mes sagrado de Ramadán, en el que los iraníes tienen por ley prohibido comer en espacios públicos. Este año el sistema ha intentado flexibilizar las reglas, pero muchos están en el dilema si respetar el Ramadán o disfrutar del Año Nuevo. El informe es de nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. La primavera llega con las vacaciones del Año Nuevo Persa, el Nowruz, en la que los iraníes aprovechan para disfrutar del buen tiempo con amigos y familia. También es el mejor momento del año para restaurantes que, como este, no son ajenos a la crisis económica agudizada por las sanciones impuestas contra el país. Esta época tiene un gran efecto. La gente se mueve alrededor y, debido a que la economía no ha estado bien en los últimos años y la tasa de cambio ha subido mucho, hace que mucha más gente viaje en el país. Como ya sucedió hace un año, el Nowruz coincide con el mes sagrado del Ramadán, en el que solo los hoteles y restaurantes de carretera podían servir comida durante el día en sus salones. Pero este año el gobierno decidió hacer concesiones. Tenemos que obtener un permiso, pero es algo nuevo. Parece que de alguna manera hay una flexibilización en las regulaciones a partir de este año. Los rezos y las compras de Nowruz no son excluyentes en este bazar del norte de Teherán. Esto a pesar de la tensión que rodea el Ramadán. La República Islámica castiga hasta con 74 latigazos o 60 días en prisión a quienes comen en público, aunque no siempre lo hacen cumplir. Si este año no me fuera de viaje, definitivamente visitaría a mis familiares y amigos. Haría las cosas que me gustan y que no he podido hacer durante el año. Más allá de la ley, cada cual decide cómo vivir estas fechas. Como estas dos hermanas, una de ellas ayuna estrictamente. Creo que buscan bajar la presión. Por ejemplo, para muchas personas la tradición del Nowruz es muy profunda. Pero también hay muchos enfermos o que tienen niños que no pueden hacer el ayuno. Esta cortina en la puerta es señal de que este restaurante está operativo. Esta nueva regla garantiza los beneficios de los restaurantes al permitirles continuar operando durante el Ramadán y también dar a comer a los peregrinos que visitan la mezquita del Bazar. El propósito de Nowruz, al fin y al cabo, es disfrutar del nuevo comienzo que trae con ella, la primavera.
Y con este reportaje cerramos este bloque de noticias. Recuerde que si quiere profundizar en este tema o cualquier otro que hayamos tratado en el noticiero, siempre puede hacerlo accediendo a nuestro sitio web france24.com o también revisando nuestras redes sociales. Continúe la transmisión de France 24, ya regresamos con más actualizaciones.